Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Business on Point. Hoy les traigo a otro invitado, pero de un tema un poco diferente, pero sé que es bien interesante, dinámico y creo que va a traer un poco de controversia, pero nada, espero que les guste y como siempre digo, dame intro. Pues nada, aquí les presento Gretchen Castañeda. Muchísimas gracias por llegarte hasta aquí. Por nada, un placer. Todo fue muy rápido realmente y sé que en estos días de fin de año como que estamos un poco enredados, pero tenía muchas ganas de poder estar en este espacio porque siempre me ha llamado mucho la atención que tengo muchas preguntas, sobre todo lo relacionado con real estate, Claro, pero más bien como no tengo casa, realmente me interesaría mucho irme preparando para ese momento, no sé cuándo va a llegar, pero digo que más bien como para conocer. Claro que sí. Y mejor conocer de alguien que lo haga en la práctica, que también lo haya vivido como primer comprador y que además de eso actualmente también sea real estate y que su objetivo fundamental sea que los compradores salgan satisfechos con la elección de la propiedad. Correcto. Entonces nada, ¿qué fue lo que te atrajo para decidir estar en esta área del real estate? Bueno, realmente me motivó muchísimo mis inicios como compradora. Fue lo primero que a mí me motivó para comenzar en este trabajo. Realmente ya era una profesión que yo vi desde que llegué a este país, que me motivaba, me gustaba. Por cosas de la vida comencé en otros trabajos, pero cuando empecé en este proceso de la primera compra de mi propiedad, me gustó demasiado. Y me eduqué tanto, primero para lograrlo, que dije, yo puedo llegar a educar a personas para que sean propietarios también. Porque créeme que sí hay que educarse, sí hay que conocer, hay que prepararse para este proceso. En ese punto coincido un poco contigo porque soy de las que piensan que a pesar de que en un momento determinado vayamos a utilizar a un especialista o a una persona que conozca de un tema específico más que nosotros como clientes, incluso como personas, o al menos creo yo, y trato de transmitírselo también a mi familia, somos también parte responsable de lo que va a suceder y estamos en la obligación de saber lo básico o lo mínimo para evitar un riesgo mayor. Así mismo es, así mismo es. Y entonces me parece que sí, me imagino que en ese proceso, antes de contactar a la realtor, pues y además saber y conocer de lo que vas de ese nuevo paso que vas a hacer, te crean más preguntas incluso que vayas a hacerle y no la vas a dejar tranquila. Me imagino que todo el tiempo estás preguntando, llamando. Eso es algo que a veces puede llegar a afectar un poco la vida privada de los realtors, ¿sabes? Porque puede ser en medianoche un cliente tiene una duda y está en ese proceso y se siente tan ansiosa esta persona que necesita que le saquen de esa duda porque si no, no duerme. Exactamente. No duerme. Y entonces a cualquier hora, y para eso también perdemos un poquito de privacidad. Es complicado, pero es parte de nuestro trabajo. A nosotros los contadores y los que trabajamos en impuestos también nos pasa yo lo mismo. Sé. Nos mandan videos con enlaces de TikTok de noticias que salen que son viejas y creen que son de ahora. Es un poco... Porque es estresante, el proceso es estresante. Y entonces, nada, perdemos un poco de privacidad tristemente, pero todo por darle un buen servicio a ese cliente y sacarle esa duda que no lo va a dejar dormir esa noche, hay que responder. Claro, y también para evitar que esa misma, que no sienta esa incertidumbre contigo, a lo mejor, o con nosotros como trabajadores de servicio podamos perderlo en algún momento. Exactamente. ¿Cuál crees entonces que es el papel fundamental de la gente de realtor, ya sea en un proceso de compra o de venta, pero también se involucran incluso en los procesos de renta? Sí, claro, mira, un agente de bienes raíces funciona como un intermediario experto en el área que asesora todo el tiempo al cliente que tenga tanto sea vendedor como comprador y en este caso tenant, interesado en ser tenant para una renta. Él tiene que tener todos los conocimientos básicos legales para poder educar a ese cliente sobre su proceso. En el caso de los vendedores, hacer búsquedas comparables para que pueda poner un precio efectivo en el mercado, que no se tenga que pasar un tiempo
sin límite y que no se pueda vender. Entonces, ahí está la función de la gente, de hacerle una búsqueda. Mira, tu área, estas casas se encuentran en este precio, tienes este zip code, te puede perjudicar esto. Entonces, es ahí donde juega el agente, en darle buenas opciones para que ponga el precio exacto que le pueda salir del mercado. En el caso de los compradores, sin límite, es el proceso que tenemos que educarlo sobre si tiene que hacer la inspección a la propiedad, el área que le guste o que no le guste, lo que se tiene que percatar cuando quiere comprar una propiedad, ¿me entiendes? Las cosas importantes. Todo es appraisal, por qué tiene que hacer, los detalles que tiene que pagar el comprador, que a veces simplemente ellos tienen en mente, me preparo para el down payment, y no sabe que hay otros gastos. Hay otros gastos en el proceso, que entonces solamente tienen ese dinerito como que lo ahorraron exacto para un monto, y cuando empieza el proceso dice, pero espérate, esto yo no lo sabía. No, para eso estamos, para educarlos durante todo el proceso, representarlo y sobre todo que exista un proceso justo. En el sentido de, te enamoraste de una propiedad, ok, vamos a ver si lo vale. ¿Ok? Por el lugar donde se encuentra ubicado, vamos a hacerle también el comparable, a ver si podemos encontrar otra opción y abrirles a los ojos al cliente de que no haga un negocio mal. Ese proceso justo en su momento, pienso yo que desde el principio sería para ambas posiciones. Correcto. Tanto compradores como vendedores. Exactamente. Que primero entonces concilian con estas personas que deciden vender y luego entonces cuando empieza a llegar la clientela, ya se viene esa posición del compra. Al final lo que hace es mediar entre ambas partes. Y en el proceso de renta ni hablar. Yo creo que ese es el proceso más estresante. Lo he vivido dos veces. A veces pienso que es más estresante hasta que el del comprador. Porque correrte el crédito, que si los 3 meses a veces de depósito, todo ese proceso, que si la asociación te apruebe, que si ponen varias ofertas y no sabes si la tuya te la van a aprobar o no. Muchas veces te gusta una casa para una renta y no te aprueban. Yo creo que a veces es más estresante que el de la compra. Sí. O te interesa la casa, la llegas a ver, pero ya cuando viraste, ya otra persona la había solicitado. Ese mismo es. ¿Qué requisitos crees que entonces deberían tener las personas como primeros compradores que a lo mejor dentro de 6 meses, 12 meses decidan, que crean que a lo mejor a finales del 2026 decidan tener su propia propiedad? Bueno, mira, el requisito básico es ser mayor de edad, mayor de 18 años. Segundo, prepararse con el crédito. Esa es una de las cosas muy importantes. El crédito es sus ingresos, sus ahorros. Tener el ajuste de que cuando se vayan a precalificar sepan que no pueden tener gastos que excedan del 40 al 45% de sus ingresos para poder tener esa precalificación, para que el banco te pueda dar ese préstamo. Estoy pensando ahora en un reel, vamos a decir así de esa manera, es que he visto mucho hace como 2 meses o un mes hacia acá, tanto en Instagram como en TikTok, cuando van a hacer el cierre de la casa del cliente con un carro nuevo. Ay, sí, ese yo lo hice. Yo hice uno, porque es que mira, de verdad que me da mucha gracia. Porque ese tema lo he visto repetido varias veces, digo, bueno, ¿y por qué será si al final está, yo en mi ignorancia de real estate, si al final está el momento del cierre, se supone que ya en el cierre ya, pero no, hasta el último momento tú no puedes tocar absolutamente nada de lo que ya tú estás presentando a tu préstamo. No puedes tener una deuda nueva. Nada. Tienes que mantenerte principalmente porque lo más mínimo te puede afectar el crédito. Claro. Y si ya el prestamista, que es el especialista de esta área, te corrió el crédito y estás aplicando con ese crédito, lo mínimo que puedes hacer te lo puede afectar. Y si pone en duda a los underwriters, que son las personas que revisan en el banco ya todos tus documentos de préstamo, te cancelan el préstamo o te lo ponen en hold. Claro, porque ya ese trabajo que hizo ese underwriter. Exacto, esos reels a mí me encantan. Yo lo hice uno como el del auto porque es que son muy cómicos, pero son reales. Todas esas cosas que ves. Entonces, los clientes lo acostumbran, o sea, a lo mejor no con un auto, pero con una tarjeta de crédito nueva, con una deuda nueva. Déjame hacer el pago con esta tarjeta de crédito. No puedes mover ninguna tarjeta de crédito, ni aunque sea un pago de $50. ¿En serio? No, exacto, te afecta.
En ese proceso te afecta. Pero pienso que sería, o en gran medida, para las personas que se compren su propiedad a título personal y no utilicen a lo mejor la compañía. Ya la compañía viene siendo por lo general para los inversionistas. Ya los inversionistas son los que empiezan a comprar a nombre de la compañía para no tener un bien a nombre propio de uno y que en el caso de una demanda los pueda afectar. ¿Entiendes? Pero propiedad primaria, donde vas a vivir, casi siempre debe estar a nombre de la persona. Y sí que hasta el último momento no puede hacer ningún cambio. Pero estamos hablando del ejemplo del crédito, pero cambio de trabajo tampoco puede ser. Porque recuerda que es que estás presentando todos los documentos para que el banco crea en que usted tiene una estabilidad financiera. ¿Entiendes? Y eso se prueba a través del trabajo, de los ingresos, del tipo de gastos que tienes contra las deudas que tienes. Entonces, si cambias, modificas algo de lo que estás presentando, te afecta. Sí, no me imagino. Entonces, más bien para seguir esa línea, ¿cuáles serían los factores que crees que influyen más en esta aprobación? ¿El crédito? El crédito, sin duda, el crédito. De todo, de crédito, de deudas, de estatus laboral, de estatus migratorio incluso. Bueno, gracias a Dios en este país tenemos programas para todo tipo de personas, inclusive aún sin estar con una residencia permanente. Aquí puede comprar el I-220A, cualquier estatus migratorio puede comprar con diferentes programas, ¿me entiendes? Pero el crédito es lo que le da la credibilidad tuya al banco. Es el que el banco ve, dice, esta persona tiene tantas deudas, tiene un crédito de tantos años, el historial del crédito es importante, pero en este tiempo ha sabido manejar sus deudas, las ha pagado, nunca ha tenido atrasos en sus pagos, ha pagado todo lo que ha debido, se hace una persona creíble para darle un monto de cientos de miles de dólares. Por eso el crédito es muy importante. Por eso son los prestamistas cuando te dicen, vamos a trabajar en el crédito, te mandan a un especialista de crédito, que es muy importante. Te aconsejo igual que un día puedas tener un especialista por acá. Te mandan a un especialista de crédito y te dicen qué debes de hacer para mejorarlo, porque de acuerdo a que aumentes el crédito son menos los intereses. El prestamista puede negociar mejor con el banco para darte mejores condiciones para ese préstamo, ¿me entiendes? Claro. Muy bueno, muy importante. Coméntame un poco sobre estos programas, más detalladamente sobre esos programas que le dan a estos primeros compradores o que ellos, es decir, a los cuales ellos puedan aplicar como primeros compradores. Bueno, que se ajusta, me imagino, en dependencia de la situación en la que esté el primer comprador. Correcto. Los primeros compradores son los que más beneficios tienen para que logre su primera propiedad. Son los que más ventajas tienen, por eso siempre yo les recomiendo que desde el primer momento obtengan estos beneficios a su favor para sacar el mejor de los negocios en la primera propiedad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el que a veces se anima en comprar un dúplex. Compras un dúplex porque vas a tener casa primaria donde vas a vivir y ya la otra va a ser una inversión. Pero para ese préstamo, tú aplicaste todos los beneficios del primer comprador. Y ahí es donde empiezan los diferentes programas y préstamos que hay. Está el FHA, el convencional, programas de veteranos, que los de veteranos a veces no tienen que entrar con ningún down payment. Los programas de statement de banco. Ahora está el nuevo programa FHA con los statements. Ahora, algo muy importante, todas las ayudas, todos los programas que son ayudas de gobierno federal, siempre, o la gran mayoría de las veces, no vamos a decir siempre, porque puede existir uno que otro programa que no tengas que virar el dinero para atrás, pero la mayoría tienen que devolver ese dinero. Que muchas veces como que lo promocionamos en el sentido de que, y digo promocionamos porque como generalizo gente, como agente, de que puedes entrar con el mínimo de down payment o te cubre todos los el down payment del valor de la casa. Pero las letras chiquitas no. Exacto, pero después sí te va a perjudicar. Primero porque todo ayuda, tienes que pagarla. Tienes que pagarla para atrás. Entonces el prestamista que te debe decir,
mira, esta ayuda se paga o al final del préstamo o se divide los pagos en la misma hipoteca mensual, pero sí casi siempre tienes que pagar esas ayudas. Ahora, lo ven como que al inicio, no, voy a comprar con lo menos a la mesa el día del cierre. Sí, pero te puede perjudicar, ¿me entiendes? Ahora, si esa persona es inteligente y lo que se va a ahorrar es porque quiere tener una estabilidad, una tranquilidad en los primeros meses de propietario, porque se va a planificar y va a tener un dinero que va a decir, yo por tantos años o por tantos meses tengo la hipoteca aquí acumulada para pagar sin preocupación. Ok, se lo veo bien, cada cual es de acuerdo a la planificación que tiene y su educación financiera, ¿me entiendes? Pero de que quiero entrar con lo menos e irme de vacaciones con el dinero que ahorré para comprar la casa, fatal. No. Es que ahí no estás demostrando que realmente te preparaste para ese quedarte sin... A ver, siempre cuando te conviertes en propietario van a existir muchísimos gastos que no los ves al inicio. ¿Me entiendes? La otra es que tú puedes comenzar con un pago y el próximo año te puede aumentar. Eso también lo he visto. Te puede aumentar por los taxes. Recientemente hice un video de acuerdo a los taxes de lote. Lo vi. Taxes de lote y taxes de cuando ya está la propiedad construida son muy diferentes. Lo mismo sucede con los taxes de una casa ya establecida, una casa construida, cuando la vende al otro dueño también le aumentan los taxes. Entonces tienes que estar preparado porque vas a tener un aumento de esa hipoteca. Claro. ¿Me entiendes? Y no todo el mundo se acomoda, que piensan que el cierre que vas a tener, el pago mensual de la hipoteca con el que vas a iniciarte se te va a mantener toda la vida. Y no. Te puede aumentar el seguro de la casa, te puede aumentar los taxes de la ciudad, todo te puede aumentar y tienes que estar preparado. Me salta siempre una duda por no haber estudiado esta área. ¿Cómo es realmente en la práctica? ¿Qué se hace primero? Es decir, la persona dice, bueno, voy a comprar, voy a decidir invertir en una propiedad, voy a empezar a mirar las casas y luego veo si me hacen la preaprobación. ¿En qué consiste esta preaprobación? O es al revés. Al revés, en el sentido de que siempre lo más importante es la preaprobación. Porque ahí es donde el prestamista, con el banco con el que están aplicando, va a evaluar tu situación financiera, como ya te comenté anteriormente, si tienes del 40 al 45% de gastos por debajo, ¿me entiendes? Para poder valorar el préstamo que te van a dar. Van a ver la cantidad de préstamos que tienes, si tienes préstamo de auto, algún otro tipo de préstamo estudiantil, por ejemplo, si tienes deudas en las tarjetas de crédito y de acuerdo a tu ingreso. A lo mejor no tienes nada de lo anterior, ven tu ingreso y bueno, te califican. De acuerdo a tus deudas, con tus ingresos te puedo calificar para tanto. Es decir, que ellos van a dar el número, el cual yo como primera compradora voy a tener disponible para comprar esa primera propiedad. Correcto. Y a partir de ya en ese momento hay un agente de Rialto con la persona. Si la persona tiene un prestamista de confianza, puede ir directamente con su prestamista y tener su carta de preaprobación y buscar su Realtor. O si lo tiene al revés, porque no tiene un prestamista, no conoce dónde están los profesionales, el Realtor por lo general tiene los profesionales con los que trabaja. Es un equipo de trabajo. Exactamente. Entonces les recomienda el prestamista con el que esté trabajando y le hace la preaprobación. Pero siempre ellos tienen en cuenta de que todo es basándote en los ingresos, para que no te veas como que en la necesidad después de perder esa propiedad. Ellos van a valorarlo todo con las deudas que tienes y el ingreso que tienes para darte, te califico para 200,000. Porque yo considero que para una propiedad de 200,000, como se te van a quedar los pagos, no te va a afectar a ti tu situación financiera. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, eso es lo más importante, porque ¿qué sucede?
se crean falsas expectativas y empiezas a ver las propiedades sin tener la real preaprobación de lo que tú puedes costear, lo que tú puedes comprar de acuerdo a tus ingresos. Entonces son cuando se enamoran de una casa de 350,000, 400,000 y calificas para 300. Así que en ese proceso estarían principalmente el prestamista y el underwriting, que es el que hace el trabajo de esa evaluación, por decirlo así, inicial. Ya los underwriters son cuando terminan el proceso de toda la documentación, que son los especialistas más del banco, al que el prestamista le presenta todos los documentos y ahí ellos evalúan completo si está aprobado o no. Luego, la preaprobación la puede hacer simplemente el prestamista. Ya los underwriters empiezan cuando termina casi todo el proceso. Cuando ya elegí la propiedad. Exactamente. Ya. Elegiste la propiedad, hiciste la oferta, entonces después con la preaprobación, cuando le presentan todos los documentos en el proceso a los underwriters, ellos dicen, estamos listos, clear to close, para cerrar. Entonces en ese momento ya solamente quedaría, me imagino, el intercambio de documentación entre la gente de real estate y ellos. Los documentos siempre van a ser el cliente con prestamista. ¿Me entiendes? Porque es de acuerdo a lo que le vaya solicitando el prestamista todo el tiempo. El proceso del realtor es de acuerdo a la casa, todo lo que tiene que ver con la casa. Lo que es documentos para el préstamo es cliente con prestamista. Igual que prestamista es el que está en la obligación de poderle dar toda la información financiera al cliente. No es trabajo del realtor, ¿sabes? Claro. Bueno. Sí, eso es muy importante, porque mira, hay cosas que yo como agente de bienes raíces no sé de la parte de los préstamos, sé lo básico, lo que he vivido por la experiencia que he tenido, pero no es que a veces me preguntan, ¿cuánto me puede bajar tantos puntos o cuánto? Bueno, puedo tener una idea, pero prefiero que te lo diga el prestamista, él es especialista, yo no, ¿me entiendes? Porque hay veces como que los primeros compradores también, porque a nivel de advertising, los real estate son los que más se promocionan en todo esto de la compra y no tanto los prestamistas como agencia. Es cierto. Entonces la persona como que, lo digo desde mi punto de vista como nueva en este tema, pero como que vemos entonces a esta agente de real estate como el todo. Que todo va a hacer con él y realmente no es así. Por eso era mi intención también de traer. Exactamente, sí. Todo lo que tenga que ver con números, siempre se los digo, infórmense directamente con los prestamistas. Los programas que estábamos hablando, los programas federales y todo, pregúntenle al prestamista. ¿Debo devolver este dinero? ¿En qué momento lo debo devolver? ¿Y cómo lo debo devolver? ¿Me entiendes? Los diferentes programas que estábamos hablando. Disculpa que creo que te viré para atrás a la pregunta. Pero que le pregunten los detalles siempre al prestamista, con qué por ciento entro en este programa, pero a la misma vez, si entro con menos por ciento, hay muchos programas que aumentan el interés. Todo es, si te dan por un lado, te puede perjudicar por el otro, ¿me entiendes? Entonces sí tienen que evaluarlo todo. En ese punto los prestamistas serían las personas que podrían recomendarle la más certera posible a ese comprador, qué sería lo que ellos realmente podrían aplicar lo más justo. Correcto. Por decirlo así. Exactamente. Lo más justo en lo que te puedes beneficiar a largo plazo, porque mira, te pongo detalles simples. El FHA y el convencional. El FHA tienes que llegar a refinanciar si quieres quitarle el seguro de la hipoteca. PMI, cuando tú terminas de pagar el 20% de tu propiedad, tú puedes quitarte ese monto de tu hipoteca que va al seguro del préstamo. Lo puedes quitar cuando tú cubres el 20%. Pero ¿qué sucede en el préstamo FHA? Que obligatoriamente tienes que refinanciar para poder hacer eso. Mientras que el préstamo convencional te permite quitar el PMI y dejarlo solo así. Exactamente. Entonces son detalles y te lo puse por ejemplo porque lo viví yo personalmente. Por eso me atrevo. Son detalles que son de los prestamistas, pero te lo digo porque lo viví yo directamente en estos dos tipos de préstamos. Que yo quise inmediatamente quitarle un PMI a una de mis propiedades y ahí fue cuando me enteré que por ser préstamo FHA no podía. Que tenía que refinanciar y no me convenía refinanciar. En ese momento. ¿Entiendes? Entonces ahora yo tengo que, hasta que yo termine mi hipoteca, estar con el PMI. A no ser, no sé si existe otro programa, otra forma
que me pueda ayudar algún otro prestamista. Si me lo quieren comentar acá, también Sí. coméntenlo, ayúdenme por favor. FHA, quitarle el 20%, quitarle el PMI, coméntenme porque sí, y si no confirmen, si me dijeron que tenía que refinanciar con el banco, por lo menos con el banco que tiene mi préstamo. Sí. Ahora mismo. Entonces son detallitos que en los diferentes programas tienen sus pros y sus cons, que es el prestamista que tiene que decírselo al cliente. Y eso es importante dejarlo claro. ¿Qué aspectos consideras que deben tener presentes estos primeros compradores a la hora de decir, esta es la propiedad que quiero? Oh, eso depende. Depende del lugar donde vayan a comprar. Depende del lugar donde vayan a comprar. Por ejemplo, vamos a basarnos acá en Miami, a tener la base de la ciudad de Miami donde nadie quiere irse, pero es bien caro. Creo que sería un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Sí. La ciudad de Miami, yo creo que primero, si estás viendo desde el punto tu primera propiedad como un buen negocio desde el inicio, el lugar. El lugar es lo más importante. ¿Me entiendes? Eso es lo que más rápido te va a valorizar a tu propiedad. Ahora, teniendo el lugar y quieres una casa, a lo mejor que no sé si tengas que hacerle reparaciones, tú puedes primero hacer los números, porque sí, yo voy a vivir la casa, es mi casa, a lo mejor piensas en un momento de la casa de los sueños, pero tú tienes que ver los gastos que tú podrías tener en esa casa y las primeras cosas que te tienes que fijar, techo, cimientos, lo que es la base de la casa, techo, plomería, electricidad. Es que el cambio de renta para la compra es realmente radical, porque cuando uno está rentado, uno como que a veces no paga el agua, o a veces no paga la electricidad, en dependencia de la propiedad que tenga, te despreocupas si a lo mejor se rompió algo y hay muchas personas que entonces no es una preocupación tuya lo que pueda suceder porque alguien te lo tiene que resolver, que es el dueño. Pero cuando ya eres propietaria, no, tú eres el dueño. Tú tienes que resolver los problemas que existan. Entonces tú vas a comprar, ok, escogiste un buen lugar porque vas a remodelar, la casa no es muy bonita, no está, pero tiene un buen lugar. Ok, sí, pero voy a construir la casa prácticamente de cero o me voy a arriesgar a construirla de cero o quiero hacer remodelaciones que me aumenten el valor, que yo viva feliz en esta casa, pero sin gastarme mucho tampoco, porque cuando ves un techo que está muy mal, vas a tener a lo mejor un cierre bien, pero el año que viene puede ser que el seguro, o no el año que viene, he visto casos de 2, 3 meses que el seguro te manda a decir que no, que el techo no estaba en buenas condiciones, que no te pueden seguir aprobando el seguro. ¿Y en el momento que pasó el inspector? Es ahí donde están los problemas. Y es ahí donde tiene que jugar un buen rol el realtor con el inspector en su trabajo y todo para entonces poder reclamarle el seguro. Porque te digo, no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí vi el caso de una muchacha que le viraron para atrás el seguro por el techo al poco tiempo. Claro. Entonces, sí tienen que tener lo que es cimiento, techo, plomería y electricidad, son cosas básicas. Que a veces si compras la casa con muy buenas condiciones, tienes que asegurarte que el inspector te vea la casa muy bonita, pero que confirme que eso está bien, que se cambió la electricidad o el techo, qué tiempo tiene de ser renovado, si fue 3, 5 años, ¿me entiendes? Que todos esos detalles, porque son cosas y detalles de mucho gasto. Mucho gasto, te va a dar mucha pérdida si tienes que arreglar todo eso. Y más para que te lo apruebe el seguro. Sí, no. ¿Y cuáles crees, me imagino que aparte de esto que estás comentando, cuáles crees que sean los errores más comunes que hayas visto, o a lo mejor que te hayan pasado a ti en alguna de las propiedades o como realtor con tus clientes directos? Precisamente el iniciar el proceso sin una preaprobación clara. Eso, sí, eso, porque ¿qué sucede? Hay clientes que a veces no quieren todavía precalificarse y ya quieren escoger la casa. ¿Me entiendes? Y al escoger ya la casa, vas a ir con una idea errónea que te vas a desilusionar cuando ya te toca una verdadera precalificación y te digan que no calificas para ella. El número no se acerca a lo que habías pensado. Exactamente, ¿me entiendes? Hay clientes que por mucho
Eso sí ya depende del cliente, que por mucho que tú lo puedas aconsejar, se quieren, hacen lo que no pueden, a veces se esfuerzan demasiado para querer la casa que quieren y después son los problemas en los próximos años, que no la pueden pagar. ¿Me entiendes? Eso sería lo peor. Exacto. Entonces yo siempre les recomiendo a todos que hagan, como siempre he dicho, un buen negocio desde el inicio y que hagan las cosas de acuerdo a sus ingresos, que no se estresen. En este país se vive mucho estrés. Y muy rápido. Y hay que pagar muchos biles, muchas cosas que pueden cambiar de un día a otro. Tú tienes que tener el mínimo de riesgo bien corto, porque si no, te puedes tener un problema. Y al final el único que lo va a poder solucionar es tú, porque eres el que lo va a tener que pagar. Exactamente. Y la mayoría de los problemas en este país siempre van directo al bolsillo. Exactamente. Directo al bolsillo. Entonces tienen que tener un mínimo de riesgo bien bajito. Según tu experiencia, ¿qué importancia o cuán crees tú que es importante el proceso de la preparación o en el momento en que se involucra la preparación de los impuestos, la declaración de los impuestos de los clientes? Bueno, Anabel, aquí me tienes. En esa parte toda cliente tuya. Sí. Eso es lo más importante. Lo más importante, ahí es donde tú demuestras que tus ingresos son limpios, que no le debes nada al tío Sam, el IRS, tú sabes, y es donde vas a demostrar que tu dinero completamente está libre de impuestos, no debes nada, que tienes tu ingreso claro, porque lo que se reporta al IRS es lo más importante que va a ver el banco para decirte, ok, tú ganas esto, está limpio de taxes, tienes a lo mejor tu seguro social para tu vejez, lo tienes todo cubierto, pues te puedo prestar tanto. Y si ya pasó por el IRS, créeme que el underwriter siempre te lo va a aprobar. Claro. Es lo más importante. Y bueno, tú lo has visto en mi progreso también. Yo, si hay algo que más me interesa a mí en este país, es estar bien con el tío Sam. Claro. Tú sabes. Eso es lo más importante y eso me ha beneficiado muchísimo. ¿Crees que sí? Que cumplir al pie de la letra hasta bueno, los tú sabes que yo soy de las que cumple al pie de la letra. Hasta los pagos estimados y la revisión cada 3 meses, todo el tiempo aquí, comunicándote con nosotros. Oigan, qué disciplinada soy. Comunicándote con nosotros todo el tiempo para saber cómo está tu contabilidad, ¿lo crees importante? Importantísimo. Eso para mí, y me lo ha demostrado en muchas áreas, no solo en las propiedades. Bueno, gracias a Dios hoy tengo a mi madre gracias a mis taxes. Sí. Porque, fue un momento de la vida que pusieron X programa, pero por los taxes yo califiqué para ese programa. Y tuve a mi madre aquí. Por los taxes yo pude tener mis propiedades una detrás de otra prácticamente. ¿Entiendes? Porque al momento fue que no... Yo digo, siempre se pasa un poquito de trabajo en esa primera propiedad. Es una revisión constante, pero cuando ya eres creíble para el IRS y para los bancos, ya después todas las demás van a venir gracias a esos taxes. Sí, no me imagino. Y este mito que a lo mejor, o esta idea que a veces no queda concreta al momento de declarar los taxes, estas personas, estos primeros compradores, en el caso de que tengan alguna deuda, obligatoriamente tienen que pagar, según lo que has visto, toda la deuda entonces al IRS, porque al final sería un costo también. Importante esa pregunta, Anabel, porque eso depende del banco que te esté calificando. Total, eso realmente depende del banco. Puede existir que el prestamista con el banco que trabaje te exija que la deuda que tienes al IRS esté liquidada completa, porque esa deuda te la va a quitar completamente de los gastos que tienes respecto a tu ingreso. Pero hay otros que solamente te calculan el monto que hagas a través de un arreglo de pago. Entonces, eso depende siempre del banco. Así que pueden considerar o ese arreglo de pago o simplemente te van a decir que tienes que liquidar esa deuda. Esas dos. Pueden considerarte, muchos prestamistas, muchos bancos pueden considerarte un arreglo de pago, porque ellos entonces van a calcular el monto, no el total, el monto mensual que tú estás haciendo de eso que debes en total, el monto que estás haciendo mensual a la IRS. Y te califican entonces por lo que te queda libre. Me imagino entonces que esas personas que lo vemos aquí todo el tiempo de eso, que tienen más de 30,000, más de 50,000 deudas
más de 50,000 en saldo de deuda de la IRS, es casi que imposible. Pues a lo mejor si tiene un ingreso bien alto, si tiene un ingreso bien alto, el monto que están pagando mensual, con el que le van a calcular como las deudas mensuales de sus ingresos, a lo mejor no le perjudica tanto. ¿Me entiendes? Así que aquí no hay nada imposible. Exacto. Si lo haces bien en documentos y por supuesto siempre dependiendo del banco con el que estés calificando. Sí, lo que al final sería un mayor costo. Por eso es que hay que ver bien todo lo que está involucrado, todo lo que puede afectar o no. Exactamente. Para eso influye, como decíamos, el tipo de préstamo, todas esas informaciones siempre. Te los recomiendo también, hay que buscarte un prestamista para traer aquí a tu canal. Vamos a buscarle un prestamista que se quiera brindar. De aquí hecho, está. Me llamaba mucho la atención, hace unas cuantas semanas atrás, me ha salido mucho lo del tema del crédito, de reparar el crédito y todo eso, de las aplicaciones que existen de manera online y todo esto, o incluso para saldar deudas de tarjetas de crédito. Y he tratado de averiguar personas que conozcan o familiares, personas que tengo cerca que conozcan personas que se dedican a reparar el crédito y cosas así. Y solamente he podido contar, he tenido respuestas, he tenido feedback de 2, pero no ha sido muy bueno. Y digo, entonces no sé. Pues yo te recomiendo una mejor, buenísima, en mis oficinas de Realtor, que es nuestra especialista de crédito. Ella es buenísima, así que te la voy a recomendar. Es decir, que ustedes en su oficina... Tenemos todo. Nosotros tenemos todo. Opulence Group es mi oficina de real estate acá en Miami, donde tenemos desde las especialistas de crédito, prestamistas, los prestamistas y títulos. Ahí tenemos hasta la compañía de título, que también juega un papel importantísimo en lo que es en las compras de las propiedades, porque ellos son los especialistas en buscarte que esa propiedad que estás comprando no tenga ningún problema legal. Sí, eso es muy importante. Eso es importantísimo. Ningún problema legal para todo el proceso que estás haciendo. No, eso es importantísimo. Ahí lo tenemos todos los especialistas. ¿En dónde radican exactamente? En Kendall. En Kendall. En Kendall. Muy buena zona. Sí. Me encanta. Sí. En Kendall. Esa zona, pero me imagino, bueno, cada vez que trato de comunicarme contigo, me dices todo el tiempo, yo trabajo todos los días estoy en una ciudad diferente. Sí, así mismo, porque yo estoy trabajando desde lo que es Miami y todo el área del Southwest de Naples, Lehigh, Fort Myers, Cape Coral. Es el área que trabajo por lo general. Bueno, entonces para cerrar, ¿qué consejo crees que le pudieras brindar a esas personas que estarían interesadas en ser primeros compradores dentro de 1 año, 2 años, porque realmente ya vemos que se tienen que preparar para ello? Sí, mantener su educación financiera, eso es lo más importante en el sentido de preparar tu crédito, importantísimo, y siempre te va a favorecer tus taxes, en el sentido, yo siempre digo que es importante porque los programas que aplicas con los taxes son los que más económico va a ser la entrada, el tema del interés, porque ya en los taxes ya vas a ser creíble con todo. Cuando aplicas a veces con un programa de bank statement, tienes que entrar a veces con el 10%, porque como no estás presentando lo que es los taxes, como ya te decía, ya los taxes pasan por una revisión de los más importantes aquí, que son el IRS. Es decir, que con este programa no tiene que presentar la 1040, la formulario. No. Con los programas, ahora está el programa de FHA con statements, que tienen otros términos. Pero por eso es que también es alto por supuesto, no te da seguridad. Exactamente. Entonces, sí se tienen que informar, sí se logra. El que no tiene taxes, a lo mejor, porque no los han hecho alto, X motivos, no soy la especialista de taxes. Pero me imagino, ya estoy en mi mente, estoy... Por X motivo y quieren aplicar con esto, sí lo pueden hacer, sí pueden comprar fácilmente, pero va a ser más el costo del inicio, ¿sabes? Sí, siempre va a ser, y los términos van a ser totalmente diferentes. Siempre es mejor los programas que apliquen con los taxes. Y el mejor de los créditos. Claro. El mejor de los créditos siempre te va a dar mejor puntaje de interés. Creo que el trabajo de crédito es el que más tiempo le va a tomar a la persona en el caso que a lo mejor no esté preparada para ahora mismo. Sí, exacto. Porque es un tema que es decir, se evalúa a través de
el tiempo que El hayas tiempo. sostenido Exactamente. esos pagos a tiempo, la manera en que lo hiciste. Es lo que más toma tiempo para preparar al cliente. ¿Y han tenido casos de clientes que en tema de crédito no hayan estado listos realmente? ¿O no fue? Yo ahora mismo, la mayoría que quieren comprar ahora en la temporada de taxes en enero, lo principal que le estaba faltando era el crédito. Y llevamos desde septiembre, desde agosto, septiembre, trabajando el tema del crédito para que lo mejore. Ya gracias a Dios ya casi todos están listos. ¿Crees entonces que la temporada de impuestos es una alta? ¡Claro que sí! Y aquí llegamos. La invitación fue la mejor. Ya, claro que sí. Ya saben que estamos en temporada de impuestos. Siempre importante precalificarse, tener idea, porque también los prestamistas y los contadores, los preparadores de taxes juegan un rol muy importante. Porque una cosa es que esté precalificado, pero a veces pueden existir X detalles en los taxes que los prestamistas necesitan que estén bien, correctos, hasta las propias firmas de los contadores, porque aquí mi amiga Rosa, sabes, tremendo trabajo que hizo conmigo en mi primera propiedad, pobrecita, la estresé. Sí, yo sé. Pero ella y mis prestamistas, contentísimos con el trabajo de ella. Aquí los mejores, se los recomiendo. Hemos tenido varios casos que hemos ayudado en esa situación, porque es que realmente como también, es decir, cabe aclarar, son clientes que la mayoría tienen la costumbre de hacer la contabilidad todos los meses, estar todo el tiempo arriba de las finanzas y de ver cómo están los números. No esperan al momento del income tax y en ese momento necesito declarar 23, 24. No. Exactamente. Y por eso es que realmente sale así tan rápido. Pero a ver, te digo, el mismo caso, tuvimos que enviar cartas como CPA, si no me equivoco, ¿no? Exacto, CPA letters y todo, que se comprobaron que las piden los underwriters a los contadores. Entonces, hasta ustedes forman un equipo con nosotros. Sí, muchas veces hasta se comunican directamente con... Correcto. Forman un equipo con nosotros, por eso es tan importante que el que esté interesado ahora mismo en comprar en el 2026 esté en contacto tanto con el prestamista que ya los esté precalificando y sus contadores. Eso es muy importante para que los documentos estén exactamente como los revisa los underwriters y lleguen a las manos underwriters correctamente y no tengan errores. Porque es bien feo y se los advierto cuando existen los problemas que no estuvieron en comunicación y después hay que hacerle amendment, puede ser, los amendments, enmiendas a los taxes, ya eso se ve de una forma diferente. Incluso para el IRS, en el banco. No puedes, es decir, siempre se les recomienda, una vez que creas que debes hacer una enmienda, es que hay que revisar si realmente está ese ingreso, si el cambio de ingreso que vas a hacer, o si lo vas a hacer por cambio de gastos, pero hay que justificar esos gastos que a lo mejor estás agregando. Exactamente. Porque se pueden utilizar, esas enmiendas se pueden utilizar para muchas cosas que a veces no son correctas. Entonces, ¿por qué van a estar en ese riesgo? Exacto. Si lo pueden hacer antes. Vayan, precalifíquense. Los prestamistas siempre pueden evaluar tu situación financiera de acuerdo a tus statements en ese tiempo. Y ya tienen una idea de lo que ganas, de cómo va a venir tu W2 o cómo va a venir tu 1099. Y entonces se ponen en contacto con los contadores. ¿Ok? Sí. Y todo es mejor que salga bien desde el inicio para que no existan problemas futuros en el préstamo. Claro. Bueno, Gretchen, estoy súper complacida. Gracias, qué bueno, tenía muchas ganas de que sucediese y creo que ha ocurrido de la manera que lo he pensado todos estos días. Qué bueno, me alegro. Me ha gustado mucho porque además eres una muchacha preparada. Gracias. Y te comunicas muy bien y realmente lo que quería era eso. Gracias. Dar la información precisa y exacta, que a veces incluso en videos cortos en las redes sociales a veces no se puede lograr. Claro que sí. Entonces, agradecidísima. Gracias a ti por la invitación. Aquí me encantó. Seguiremos. En un buen momento. Recuerden, ya estamos en temporada de taxes. Aquí se los recomiendo de lo mejor. Han sido por mis 6, casi 7 años en este país.
siempre han sido mis contadores que me hacen mi contabilidad de compañías, Sí. de mis taxes corporativos, de mis taxes personales, todo aquí y tienen a toda mi familia también por acá. Sí. Así que ya También. saben, no duden en venir por acá si se van a preparar para la compra de casa. Aquí tienen una servidora. Aquí Y le vamos pues- a estar dejando los datos tuyos, Exacto. tu Instagram, tu teléfono directo, si también lo crees así. Entonces, nada, creo que ha sido un momento muy fructífero. Así mismo es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bye.